La vivienda es un derecho, pero ¿todos accedemos a este? El rezago de vivienda en el país es evidente. Tras la aplicación del neoliberalismo y las políticas públicas privatizadoras, el acceso a la vivienda como garantía de uno de los derechos sociales universales fue pasando a segundo plano, e incluso al tercero. Fenómenos como la invasión de predios y el mal llamado paracaidismo se fueron normalizando. Organizaciones públicas utilizaron estas prácticas para capitalizar seguidores, y fue así como, tras 3 lustros posteriores al milenio, garantizar la vivienda se ha convertido en un problema para instituciones, gobiernos y en especial para los trabajadores, para los más pobres. Con la llegada de los gobiernos de la 4T y el proyecto federal, se pretende recomponer la política pública de este rubro y reorientar los esfuerzos hacia la garantía de este derecho. Por eso es que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha convocado a 3 implicados en el tema, los cuales tendrán la tarea de exponernos con peras y manzanas el qué hacer para que todos, todas y todes tengamos algún día un techo. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy, desde las instalaciones del Infonavit, aquí en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, vamos a llevar a cabo nuestra mesa de análisis. En administraciones pasadas, y propiamente no porque sean administraciones pasadas, sino porque la política neoliberal era su sello, pues se debilitó bastante al sector de los trabajadores. Algunos derechos que se habían conquistado, pues se fueron diluyendo. Tuvimos una reforma laboral, que bueno, ya tuvimos otra ahora con este gobierno entrante. También tuvimos algunas adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, el tema del acceso a la vivienda también se fue diluyendo, tanto así que generaciones entre 1985, 1995, más o menos, que son las que pueden gozar el día de hoy de la mayoría de edad, pues tienen un tema duro en la cuestión no solamente del retiro de las afueras, sino también del acceso a la vivienda. Y el día de hoy vamos a tocar ese tema con 3 personas que para mí son los indicados para hablar de este tema, no solamente aquí en Michoacán, sino también a nivel nacional. Tenemos a Roberto Andrade, director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos tus televidentes. Saludo con gusto a mi amigo delegado Sergio Aden y a nuestro amigo líder de la CTM. Gracias. Claro, bienvenido, Roberto. Tenemos al delegado de Infonavit aquí en Michoacán, Sergio Aden. Bienvenido, Sergio. Gracias, Benjamín. Aquí es su casa. Muchas gracias. De ustedes y de todos los derechohabientes. Muy bonitas. Bienvenidos, Roberto. Muy bonitas las instalaciones, Jorge. ¿no? Sí, platicábamos sobre eso. Y Jorge Vázquez, dirigente de la CTM aquí en Morelia. El sector de los trabajadores tiene que estar incluido en esta discusión. Jorge, bienvenido. Claro que sí, no, pues muchas gracias, Benjamín, por tu invitación. Siempre va a ser bueno, ¿no? Tener este tipo de charlas y sobre todo que todo el público pues se dé cuenta, ¿no? Las condiciones como estamos ahorita en materia de vivienda. Un gusto estar con usted, delegado, como varias veces, señor director. Qué bueno que se integra a esta charla y yo creo que va a ser interesante. Perfecto, pues vamos a arrancar contigo, Jorge, porque es el sector de los trabajadores al que tú representas aquí en Morelia. ¿Es un derecho o no el acceso a la vivienda? Se supone que es un derecho constitucional y en general, pues para todos los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a través del Infonavit se ha venido mitigando pues esa necesidad. Sin embargo, el Infonavit pues únicamente abarca pues lo que tiene que ver con los trabajadores asalariados o formales, ¿no? Que propiamente dentro de la misma ley del instituto y de sus reglamentos, pues así lo establece, ¿no? Entonces, bueno, ese es el universo que maneja el instituto. Y bueno, pues la política de vivienda ya en lo general, pues es el tema, yo creo que nos ocupa, ¿no? A todos los sectores y es donde todos tendríamos que sumarle, pues para buscar alternativas que puedan dar una respuesta
pues aquellos trabajadores también que no son asalariados, que tienen ese derecho, igual que los trabajadores, y reforzar el tema pues también de los trabajadores, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque el Infonavit se constituye con dinero de los trabajadores y de los patrones, pues a veces necesitamos, ¿no? Del apoyo, el respaldo de los gobiernos, tanto locales, estatales y federales, ¿no? Para Sí, que claro. pueda... ¿Cómo ves tú las cosas, Sergio? ¿Notas un cambio en la política? Digo, yo considero que sí, pero el indicado eres tú, ¿no? Desde el gobierno federal, propiamente las administraciones que se inclinaban más hacia la política neoliberal, hay un cambio sustancial, no lo hay. Los trabajadores escuchamos Infonavit, pero muchas veces no estamos bien informados de cuáles han sido las adecuaciones y los cambios. Sí, fíjate, Benjamín, que ha habido cambios estructurales en el instituto. Cuando digo estructurales hubo una reforma a la ley del instituto que entró en vigor hace un par de años, y esta reforma replantea la lógica y los principios con los cuales se desempeña el instituto. Parecía que en algún tiempo esta institución, que nace siendo de seguridad social, se hubiese convertido en una de las instituciones, pues más que de seguridad social, financieras, hipotecarias, con tasas de interés muy altas, con sistemas de cobranza muy rudos, ¿no? Y esto, pues sí, era motivo de vergüenza. Afortunadamente, al momento de iniciar esta administración se hicieron cambios fuertes. Recuerdo la primera vez que el presidente de la República se refirió al instituto en las mañaneras, dijo que nunca más le vuelvan a quitar su casa a la gente. Y lo que se hizo de inmediato fue diseñar una serie de soluciones para cuando la gente tiene dificultades para pagar su vivienda, tenga siempre una solución y no se repitan aquellas historias de despojos, de venta de cartera vencida, de juicios masivos y esas cosas que además eran una tragedia, y después andar vendiendo las casas a quienes tenían, pues a comerciantes que las arreglaban y las volvían a vender caras. Como si fuera Entonces, como una especie de negocio, ¿no? Un negocio con la tragedia de la gente. Ajá. Entonces, regresarle al instituto el rostro con el cual fue concebido, digamos, pero además ahora con sellos muy particulares que ha impreso esta administración, pues genera un acercamiento muy fuerte con la gente. Carlos Martínez es nuestro director general y él, en cada una de sus visitas que hace a las entidades del interior del país, va recogiendo las demandas de los ciudadanos, y esos son los que van dando pauta a qué nuevos productos ir sacando a la luz. Es decir, las novedades han sido porque la gente misma lo está pidiendo. Tenemos en el instituto 72 millones de mexicanos derechohabientes. 2/3 partes del país son derechohabientes en el instituto. Bueno, un poco menos, pues, pero es una cantidad muy importante. Aquí en Michoacán tenemos 370,000 derechohabientes inscritos, registrados, aportando y naturalmente trabajando con mucho empeño para poder llegar a su crédito. Y los que ya lo están ejerciendo, pues tienen todo nuestro respaldo para que nunca la pierdan. Ese es el nuevo rostro del Infonavit, totalmente humanizado y comprometido con la sociedad, y para ayudarles a que cumplan con ese derecho constitucional, ¿es cierto? Perfecto. Pero además es un derecho humano, que así también lo acuña Naciones Unidas. Claro que sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo deja claro. No es uno de los llamados derechos sociales, estos que no están pues que no se negocian, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Roberto. Igual me contestas después de la pausa, pero querías, ya escuchando aquí la posición de Jorge, el tema desde el Infonavit de Sergio, que nos pudieras contar para que el auditorio tuviera claro cuál es la política del gobierno estatal y propiamente el Instituto de Vivienda, qué es lo que hace, cómo ayuda y cuál es la política para que los michoacanos nos veamos beneficiados en esto y bueno, podamos de cierta manera poco a poquito, como decía aquí Sergio, ir pues garantizando ese derecho, ¿sí? Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas.
Estamos de vuelta. Antes de irnos a la pausa, yo le hacía una pregunta aquí a Roberto Andrade, director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán. ¿Qué hace el Instituto de Vivienda del Estado? Muchas gracias, Benjamín. Pues el Instituto de Vivienda es una entidad paraestatal del gobierno del Estado de Michoacán, con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, que digamos es el último eslabón en la cadena de este derecho humano, como bien se ha señalado en este panel, de otorgar la vivienda. ¿Qué estamos haciendo en el Instituto de Vivienda para ayudar a la gente que pues no tiene esa prestación como Infonavit, como Foviste, o que incluso no puede acceder a un crédito bancario? Pues estamos conformando ya en la etapa final un plan estatal de vivienda con el cual no contaba el instituto, pero además con la indicación de nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, iniciamos primero con esta parte humana, que es el tratar de apoyar a la economía familiar. ¿Qué hicimos? Con los créditos que ya teníamos una cartera vencida enorme, y lo que pudimos llevar a cabo a través de nuestra Junta de Gobierno fue eliminar los intereses moratorios y ordinarios en una campaña que dio inicio desde diciembre de 2021 y que concluyó en junio de 2022, y que pues vino a beneficiar a las familias, puesto que se eliminaron, insisto, intereses moratorios e intereses ordinarios, y logramos capitalizar al instituto. ¿Cuál es una de sus funciones? Pues la adquisición de reserva territorial en el estado de Michoacán, y con esta misma poder generar vivienda a través de desarrolladores de vivienda, y algo que este gobierno federal ha impulsado, como es la autoproducción. En ese sentido, hemos hecho una gestión por indicaciones del propio gobernador ante nuestros pares a nivel federal, y hemos podido avanzar con una política apegada al Plan Nacional de Vivienda, al Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Michoacán. Y esta política tiene que ver con buscar mecanismos en conjunto con las instituciones federales, de tal manera que podamos llevar a cabo proyectos que ya están en puerta con municipios, integrar a los municipios para que también ellos sean precursores de lo básico que son el desarrollo urbano de un predio, por ejemplo, de un terreno, de tal manera que podamos, junto, insisto, con el gobierno federal y el gobierno municipal, llevar a cabo una serie de actividades que nos ayuden a construir y autoproducir vivienda. La autoproducción no es la autoconstrucción como luego la conocemos. No se trata de que nosotros mismos vayamos a edificar, porque luego no sabemos exactamente cómo construir una vivienda, sino se trata de precisamente nosotros, las entidades, en este caso el IBEM, poder trabajar en conjunto con la gente en asesoría técnica, en el trabajo de planeación desde un plano arquitectónico, de darle consecución. Y el mayor ejemplo que tenemos, por cierto, mañana se firman convenios, quiero señalar esta parte, es lo que ocurrió el pasado 19 de septiembre con los sismos que tuvimos en el estado de Michoacán, que se vieron afectados, entre otros, los municipios de Coahuayana y Aquila. Ya ahora iniciamos con esta etapa de reconstrucción y vamos a aplicar este mecanismo novedoso que es la autoproducción, donde sí, las personas que tengan y quieran participar en la reconstrucción de su vivienda que fue dañada totalmente, adelante, pero la que no, vamos a tener la oportunidad, como una entidad técnica que somos y una entidad ejecutora, el Instituto de Vivienda, de llevar a cabo esa reconstrucción, de ir a reconstruirles con materiales, con las formas y costumbres, respetando costumbres sobre todo,
en estas comunidades de la costa michoacana, de Aquila y Coahuayana. ¿Y qué significa? Que con pocos recursos económicos que está otorgando el gobierno federal a través de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, nosotros como AT podamos ayudarles a construir, a reconstruir su vivienda de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su espacio. Que su lote es pequeñito, pues tendremos que ajustarnos al mismo. Que su lote es un poco más grande, podamos hacerles una vivienda adecuada, que es el término correspondiente. Ya te platicaré más adelante de lo que significa la vivienda adecuada. Y eso lo vamos a replicar a nivel estatal. Nos ocurrió una tragedia, nos adelantamos, pero en el plan estatal queremos hacerlo con muchos municipios. Hay un rezago habitacional muy importante. La idea del gobernador es ayudar a combatir ese rezago en los municipios donde más problemas tenemos de rezago habitacional. Ya, Jorge, ya escuchamos, cada quien dio ya su postura. ¿Cómo le entramos? A ver, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Como tú mencionabas algo bien importante, ¿no? El tema de los trabajadores, bueno, los llamados informales, ¿no? Que también es un derecho constitucional, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar en conjunto? Digo, el sector de los trabajadores, que queda claro que hay más agrupaciones sindicales, todo esto, sí, te invitamos a ti porque aparte de ser un compañero y un amigo ya del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, consideramos que también, o sea, que la CTM tiene legitimidad para hablar al respecto. Pero digo, lo aclaro, ¿no? Todos los demás, las demás agrupaciones sindicales están invitadas cuando quieran venir. Aquí podemos platicar, debatir, siempre y cuando haya construcción, no hay ningún problema. Pero digo, ¿cómo podríamos entrar? Pues el tema de poder hacer una alianza, ¿no?, con los diferentes órdenes de gobierno. Nosotros estamos buscando, de hecho, un acercamiento con el gobierno del Estado donde podamos hacer el planteamiento de la problemática que tenemos hoy en Michoacán en materia de vivienda. En Infonavit tenemos un segmento de trabajadores que por las mismas reglas que ya están establecidas del instituto, pues pueden calificar, pero no les alcanza para comprar la vivienda más económica hoy en día en el mercado, ¿no? Por eso, en algunos otros estados se han venido trabajando algunos esquemas de colaboración con los diferentes órdenes de gobierno. Tenemos el caso de Guanajuato, Puebla, que están llevando a cabo un programa a veces de subsidiar un poco la vivienda, en otros casos de proporcionar tierra barata. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a un acuerdo con los desarrolladores o con el sector empresarial y poder construir viviendas económicas que pueda beneficiar pues, a un mayor número de trabajadores. Por eso hemos tocado la puerta del gobierno del Estado y estamos a la espera, ¿no?, de que pudiera atendernos en una mesa amplia, donde no solamente estemos el sector trabajadores, sino que estén todos los sectores que tienen que ver con el tema de vivienda y podamos entre todos sacar un buen acuerdo o un acuerdo que pueda beneficiar pues a todos los sectores en ese sentido, ¿no? Esa es la parte que nos preocupa como trabajadores, porque si bien es cierto que el Infonavit absorbe una gran cantidad de créditos, porque realmente si no tuviéramos el Infonavit, yo no sé qué pasaría con el tema de vivienda, ¿no? En el país es muy Sí, claro. complejo el dar atención a todos los sectores y no alcanza pues el dinero que pueda haber en cualquier dependencia, ¿no? Pero creo que la suma de todos los esfuerzos sí se pudiera generar algún acuerdo importante. El trabajador normalmente no quiere que le den, bueno, al menos en CTM o la parte que nosotros representamos, no buscamos que el gobierno nos dé, pero sí que nos vendan más barato, ¿no? Pues para poder construir ahí tal vez una unidad que pueda beneficiar a 100, 200, 300 trabajadores, qué sé yo, ¿no? Buscarlos cómo podemos atacar un poco ese déficit de vivienda que tenemos, al menos en el tema de aquellos que ganan menos, que es donde tenemos la problemática. Con otros sectores, pues no tanto, ¿no? Porque bueno, el Infonavit también tiene mucha flexibilidad en algunos casos, pero las reglas nos establecen ciertos límites, ciertos parámetros, y bueno, pues el dinero tiene que ser administrado de tal manera que pues no se convierta en un problema, ¿no? Entonces, creo yo que si tenemos esa posibilidad, digo, si el gobernador tiene oportunidad de ver este programa, pues que vea, ¿no?, que hay una propuesta en la mesa. Si no la enviaron a otra dependencia, esa solicitud,
que no es lo que nosotros buscamos, ¿no? Nosotros buscamos sentarnos con el gobernador del estado y plantearle pues toda la problemática que tenemos. Ojalá que pudiera, yo sé que, bueno, estos programas a veces son monitoreados, pues pudiera verse el tema y pues darnos ese espacio. Creo que es productivo que pudiéramos unir esfuerzos en torno a pues uno de los beneficios más nobles, ¿no? Que podemos generar, que es la adquisición de un patrimonio a una familia, ¿no? Y es la parte que a nosotros nos corresponde, pues como que empujar, ¿no? Tratando un poquito de imitar lo que otros estados han venido haciendo y que hasta hoy han tenido éxito. Yo no conozco que esos programas hayan dejado a los gobiernos pues sin recursos, ¿no? Ajá. Más bien al contrario, se ha venido dando de una manera donde todos participan y el beneficio pues es mayor, ¿no? Contrario a lo que se pudiera pensar en materia económica. Vamos a ir a una pausa, regresamos contigo, Sergio. Sí, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Bueno, exponía aquí Jorge pues vamos, cuál era su preocupación, ¿no? Sergio, ¿cómo le entramos? ¿Cómo podríamos entrarle desde Infonavit? Desde Infonavit, digo, ya aquí Jorge puso su postura. Digo, nos queda claro que si algo ha hecho esta administración actual es darle, como tú lo dices, una cara humana, ¿no? Al tema del Infonavit, quitar esa idea de que parecía una empresa, una inmobiliaria, ¿no? Tú mismo lo decías, o sea, es rudo, no, o sea, tratar de ponerle un rostro humano. ¿Cómo podríamos apuntalar, coadyuvar a esta parte? Yo creo que es una obligación para todos los niveles de gobierno asegurarnos de garantizarle a la gente el acceso a la vivienda, sean derechohabientes o no del instituto. Claro. Estamos hablando en general Claro. de todos los millones de mexicanos que viven en este país. Gobierno federal, a través de sus instituciones que están en el ramo, la SEDATU, que encabeza como cabeza de sector y a varias instituciones como el INSUS, como el RAN, como el Infonavit, como el FOBISTE, como la CONAVI. Todo este grupo estamos trabajando permanentemente para crear cada vez nuevos productos o programas. Es en una reunión bastante nutrida, donde participan todas esas instancias, pero también naturalmente nuestro interés es tener un estrecho diálogo con los municipios y con el Estado, con los estados, ¿no? Tenemos la obligación de garantizar el acceso a la vivienda. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Efectivamente, tener vivienda económica es un reto importante. Sí, claro. La pandemia le metió un componente adicional a esta dificultad que había. Se encarecieron los costos de los productos, de los materiales, se rompieron las cadenas de suministro. En fin, sucedieron cosas que llevaron a que las casas tuvieran un valor superior. Sin embargo, uno de los grandes, o lo que afecta sustancialmente también el costo de la vivienda, es el costo del suelo mismo, el terreno, pues. Ajá. Y ese terreno, o esos terrenos que se pueden ocupar para hacer vivienda económica, aunque no es lo único lo único que me quiero referir, pero ahorita le doy el capítulo a la vivienda económica. Ese suelo está en su gran mayoría ya en manos de particulares, con bancos de suelo grandes, ¿no? Que se adquirieron producto incluso de la reforma a los ejidos que se modificó en tiempos del neoliberalismo, claro, precisamente. Salinas de Gortari, ¿no? Exactamente. Sí. En ese momento se comercializan esos predios, los campesinos, los ejidatarios los empiezan a vender, sí, creyendo claro, que ahí iban a tener un recurso que les iba a garantizar el resto de su vida económica. Después de 2-3 años se terminaba el recurso y regresaban otra vez, como en época de la Revolución Mexicana, ¿no? A emplearse como peones. Es correcto. Entonces, al deshacerse de ese suelo, llega a manos de particulares, y los particulares hoy son quienes tienen ese terreno. Y perdón que lo diga así en este tono, pero es que
también son quienes definen el costo del terreno. Y eso es lo que estamos tratando de modificar. Por eso es que estamos invitando a que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales participen con suelo público. Ajá. Si los gobiernos municipales estatales ponen suelo público, se va a generar incluso hasta una regulación del valor del suelo en el mercado. Claro. ¿Sí? Ahorita no hay competencia para los particulares. Claro, por eso. Al haber suelo público, pues entonces empieza a haber un contrapeso en la balanza. ¿Sí? No estoy en haciendo señalamientos o ¿cómo decir? Crucificando a nadie, ¿no? Ahora en tiempos de la Semana Santa, ¿no? Claro. Me estoy refiriendo a que el mercado así funciona en el neoliberalismo. Sí. Y lo que estamos haciendo en la Cuarta Transformación es cambiando el régimen. Y este nuevo régimen, que tiene una visión mucho más social, que apuesta a la justicia, que apuesta a la democracia, que tiene como fundamento el bienestar de la gente, Ajá. eso se puede expresar muy bien si, en el caso de la vivienda, se participa con suelo público. ¿Qué sucede al poner suelo público? Se va a balancear, sí, los costos de los precios en el mercado, pero va a permitir que incluso ese suelo vacante que tienen los municipios y el Estado pueda ser ocupado y empiece a densificarse la ciudad. Ajá. Nuestra ciudad pareciera que está muy llena, pero si observáramos desde un avión o en un mapa en donde todos los huecos son transparentes, ¿no? Nos daríamos cuenta de que las ciudades están muy porosas. Nuestras ciudades, antes del neoliberalismo, estoy hablando antes, hace 30 años, Claro. todavía tenían un crecimiento regular, constante. 1920, 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2020. ¿Sí? O sea, creció de una manera desproporcionada porque se fue construyendo en las periferias. Porque en ese entonces los gobiernos neoliberales hicieron una política de subsidiar que se construyera en un número de viviendas independientemente de las condiciones que se tuvieran en torno a ellas. No se trataba de una cuestión cuantitativa, hoy no se trata de una cuestión cuantitativa. No se trata de cuántas casas se hacen ni cuántos créditos se colocan, sino cuántas casas se hacen en dónde y que a la gente le sirve para desarrollarse. Claro. Y por ello el instituto modificó sus políticas de otorgamiento de crédito. Hoy el instituto sí no da un crédito, sí al trabajador, pero no para comprar una casa que en un entorno de 2,5 kilómetros respecto a la casa no tenga servicios de salud, de abastecimiento, de educación, cierta densidad de empleo, cierta densidad de viviendas, Claro. infraestructuras para la movilidad y transporte público, Sí. e infraestructuras básicas, agua, luz, drenaje. Ajá. Si esa vivienda no tiene todo esto en 2,5 kilómetros, no puede ser adquirida con un crédito del instituto. Hay muchos que no son, muchos trabajadores o muchas casas que no son adquiridas con créditos de Infonavit. Pero bueno, el Infonavit es el 70% de los créditos del país. Sí. El 70% de los créditos. El otro 30% los dan todos. Los bancos, la banca comercial. Sí, las hipotecas, ¿no? De los créditos hipotecarios. Todas las de los hipotecarias bancos, suman solo el 30%. Nosotros damos el 70%. Por lo tanto, que el Infonavit modifique esas políticas de otorgamiento de crédito de esa manera incide pues en el 70%, claro, que claro, en números estoy hablando en mucho, ¿eh? Sí. Y en hectáreas ocupadas también significa mucho. Entonces, cambiar esas lógicas puede ayudar mucho a que la gente tenga un mejor desarrollo, mejor integración, que estos fraccionamientos tengan espacio público, que es donde se construye la democracia. Sí, donde de la vida comunitaria, incluso hablar de la reparación del tejido social tiene que ver con esto, claro. El espacio público es el espacio más poderoso de la ciudad, es el más ciudadano. Sí. Es donde se construye, insisto, la democracia. Y esto debe de estar siempre presente en los desarrollos donde se hacen vivienda. Ahora, los créditos no solamente deben de servir para comprar vivienda nueva. Hoy estamos otorgando el 60% de nuestros créditos tradicionales en vivienda existente, en vivienda que ya está, pues que simplemente no tiene que estar dañada. O sea, la casa donde vive Jorge, que se la quiere vender a su hijo. Ya. Y su hijo se la puede comprar con un crédito de Infonavit. Ya. ¿No? Y ya está lista. A lo mejor hasta con el papá adentro o sin él.
En fin, créditos Infonavit sirven hoy para un universo muy grande de soluciones para la vivienda. Mira, compras una casa nueva, compras una vivienda usada o existente, puedes ampliar tu casa, mejorarla, construir sobre terreno propio, comprar un terreno. Ajá. También lo puedes hacer con un crédito Infonavit. Hoy juntamos créditos y puedes tener acceso hasta 4.400.000 pesos con créditos de Infonavit. Entonces los paradigmas de los créditos chiquitos para las casas chiquitas en casa del demonio. El Infonavit hoy te da para un universo grandísimo. ¿Por qué? Porque todo aquel que esté en una empresa particular, responsable, de manera formal, etcétera, responsable de la empresa, quiero decir, por tener inscritos a sus trabajadores, pues todos esos empleados, todos tienen Infonavit. Desde quienes ganan sueldos muy altos a quienes ganan sueldos iniciales. Claro. Entonces esa es la lógica hoy con la que está funcionando el Infonavit. Nosotros estamos muy empeñados en que podamos lograr fórmula con los gobiernos estatales. Ya hemos hablado con Roberto de este tema, que las dos nos ha generado, digamos, compartimos el interés y estamos pues esperando los tiempos en los que sea posible hacer una ecuación ya con un polígono específico donde el Infonavit participa con sus créditos y que generemos más oferta para la gente que tanto necesita vivienda aquí en el estado. Que por cierto, hoy tenemos una demanda potencial de 197,000 trabajadores que están en condiciones de solicitar su crédito. Mira, 197,000. Vamos a ir a una pausa. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Roberto, ya te voy a dejar que tú te expreses. Ya, les hice la misma pregunta. Adelante. Tú hablabas sobre vivienda adecuada y también si nos pudieras hablar un poco, o sea, tu punto de vista, ¿no? Ya aquí ellos dieron como su posición, un planteamiento que yo creo que el tuyo no va a estar alejado, ni el del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no va a estar alejado de este tema, ¿no? De ir en conjunto, de impulsar, pero bueno, los micrófonos son tuyos, Roberto. Gracias, Benjamín. Bueno, pues yo creo que es muy importante resaltar que Michoacán tiene el 9º lugar en rezago habitacional. Es decir, solamente 8 estados del país tienen más rezago que en Michoacán. Entonces estamos en un problema gravísimo. Y a partir de ahí nosotros vemos con muy buenos ojos este concepto que se ha lanzado desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que es la vivienda adecuada. Y bueno, pues actualmente este concepto ya se aprobó en comisiones, se turnó al Pleno, se aprobó en el Pleno y ahora está en el Senado de la República, donde se supone que en este periodo ordinario saldrá como el previo a que sea una reforma constitucional, porque tendrá que pasar a los congresos locales del país y que sea la mayoría de los mismos para que ya sea una reforma constitucional. Pero nosotros lo vemos con muy buenos ojos y además la estamos impulsando y apoyando, puesto que algo que señalaba Sergio, por ejemplo, pues nos va a ayudar a que cumplamos cuando vamos a construir una vivienda. Porque a pesar de este rezago que además en el IBEM, en el Instituto de Vivienda, es muy latente, pues, puesto que se llevan 4 años sin que el IBEM construya una casa. Nosotros lo estamos sacando de ese hoyo financiero, de ese hoyo técnico, y hemos tenido, como lo señalábamos con Sergio, una comunicación permanente que seguros estamos nos va a permitir consolidar una propuesta de vivienda adecuada. La vivienda adecuada pues tiene que ver con una adecuación cultural, tiene que ver con asequibilidad, tiene que ver con habitabilidad, tiene que ver con accesibilidad, una serie de conjuntos que era lo que él mencionaba para no repetir, donde la vivienda pues esté dentro de un entorno que permita que las personas se puedan mover, hablando de cuestiones de servicio público, de movilidad, donde pueda tener acceso a los servicios, accesos recreativos también, pues todo esto que ya señalaba Sergio.
Y en ese sentido yo creo, y tratando de entrarle al tema que señalaba Jorge, yo creo que con estos tiempos que estamos ya alcanzando, donde estamos viendo algunas propuestas ya muy consolidadas, insisto, con otras instancias de gobierno, yo entiendo y sé que el recurso económico está ahí listo para ejercerse, y yo creo que podemos hacer esa amalgama ya entre trabajadores y gobierno federal y la política pública del gobierno del estado para detonar nuevamente la construcción de vivienda económica social, que no es nada sencillo, es un reto para todos porque, bueno, pues han cambiado las cosas. Yo hablaba de autoproducción y de verdad que el gobierno federal ya está inclinado y además con datos estadísticos donde hoy por hoy el 80% de la producción de vivienda pues es en autoproducción. Entonces, hacia allá estamos caminando. Pero si trabajamos juntos de la mano los trabajadores con el gobierno federal que tiene el recurso y los polígonos que pueda tener como reserva territorial el IDEM, yo creo que va a ser la fórmula perfecta para encontrar y ahora sí tener una vivienda adecuada que ofertar a los trabajadores que están en Infonavit, pero también a la gente que no tiene esa posibilidad de tener un trabajo formal, que no tiene ese beneficio de esa prestación social, a las amas de casa. Sí, por ejemplo, ¿no? A los... Este gobierno, hay que decirlo, ha impulsado este tema para que se les dé seguridad social y este tema del registro del Infonavit, pero bueno, se ha impulsado, pero todavía se dificulta garantizarlo por esta forma de ver el mundo que hablábamos, sí, que se tenía antes, es correcto. ¿no? O sea, la gente todavía, y lo digo con todo respeto, pero la mayoría de ellos son, pues personas cercanas a temas empresariales, ¿no? Personas de clase media alta, pues, o sea, que de repente como que les cuesta entender que los derechos, pues todos tenemos acceso a ellos, tenemos derechos, pues, ¿no? O sea, de repente como que es donde yo he notado, o al menos discursivamente así lo he visto, como un poco de resistencia. Perdón, Roberto. No, pero es que tienes razón y esa es la idea y al final de cuentas es la función principal del Instituto de Vivienda. Pues tratar de otorgarles. Sí, hay una gran cantidad de trabajadores en la formalidad que tenemos que ir empujando para que eso se dé. Pero hoy por hoy, en nuestro Michoacán, tenemos una inmensa mayoría, bueno, no diría inmensa, pero una mayoría muy importante que trabajan en la informalidad. Amas de casa, trabajadoras del hogar, madres solteras, claro. Incluso el proyecto que estamos sacando adelante. Vivienda para policías. Claro. Vivienda para trabajadores de seguridad pública, de procuración de justicia. No la hay. Y estamos sacando una gestión muy importante con empresas socialmente responsables que nos otorguen eso. Hoy por hoy tuvimos, por ejemplo, esta mañana un evento en el cual dentro de un polígono del Instituto de Vivienda se oferta una de las viviendas más económicas, pero mejores construidas. Y vamos a invitar, si nos lo permiten, para que puedan tener acceso a ellas. Está abierto, sí, este fin de semana hay un evento de preventa y vale la pena que puedan conocerlo. Claro. Televidentes del Sistema Michoacano de Televisión. Claro. Y por supuesto que está ahí incluido, yo lo estuve viendo muy bien, Infonavit, para que no sea nada más para esta parte donde no hay esa formalidad, sino también para los del sector formal. Entonces, la invitación para que conozcan este proyecto que el día de hoy arrancó. Perfecto. Qué bueno, ¿no? Que lo digamos frente a las cámaras, sí, porque claro. Yo decía hace un rato, ¿no? La idea de justamente generar esta discusión es para aclarar algunas cosas, precisar otras, exponer inquietudes y bueno, que nos quede claro que el tema de la vivienda se convirtió en un problema, del derecho a la vivienda se convirtió en un problema por el abandono que se tuvo, ¿no? De parte de muchos gobiernos, que ahora se está buscando rescatar esto, pero bueno, hay que comentarlo, hay que platicarlo, porque de repente yo les decía, ¿no? Uno a la distancia como trabajador puede, o no trabajar, o trabajador informal, pues, ¿no? O sea, puede tener una apreciación, pero de repente no nos queda claro, o sea, cómo han ido cambiando las cosas, qué adecuaciones se han hecho,
¿Cuál es la política clara de un gobierno estatal, de un gobierno federal? ¿Cuál es la posición de los trabajadores? Entonces, qué bueno, tómalo en cuenta. Haremos lo posible porque el sistema michoacano esté ahí presente, porque son cosas que hay que documentar. Sí, pues para ir cerrando, Jorge. No. Conclusiones. Creo yo que cualquier política de vivienda que beneficie al principal actor, en este caso el trabajador o la persona que menos tiene, pues vale la pena, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es que ese foro lo podamos llevar a cabo, que podamos llevar a cabo el diálogo, porque cualquier política pública en materia de vivienda tiene que hacerse pues con quien se va a poner el traje, ¿no? No podemos diseñar un traje si no está el que se lo vamos a vender, ¿no? Tienen que estar todas las partes y muchas veces no pasa, ¿no? Que existe ese diálogo, esa comunicación con los sectores involucrados. Se ven como contrarios, y ¿no? había Como programas tan simples, ¿no? Como yo me acuerdo de un programa en la administración pasada que si no tenían piso de material, pues les ponían el piso. ¿A quién le preguntaron? Yo pregunto, ¿no? O con quién hicieron esas ideas, pues para resolver ese tema, ¿no? No resolvía nada, ¿no? Otro era que pues le hacían una pieza. Vamos a una pausa, Jorge, perdón, y regresamos para que Claro. termines tu idea. Sí, vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, ya estamos cerrando. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso, no te quito la inspiración. No te Continúa. preocupes, entendemos esa parte. Sí, Y continúa. había un programa que manejaban de hacer una pieza adicional, ¿no? A las que tenían una, pues les hacían otra, ¿no? Así un poquito austera. Y eran programas que, bueno, al final de cuentas, el beneficiario, pues decía, bueno, pues, o sea, ¿a quién toman en cuenta, no? Para diseñar una política de vivienda o que venga a ayudar en esos temas, ¿no? Por eso, para nosotros es importante que nos escuchen las autoridades, porque al final de cuentas, pues también los trabajadores tenemos derecho a audiencia, ¿no? Y que podamos hacer un planteamiento, pero un planteamiento donde podamos ser colaboradores con las autoridades, pues para poder resolver la problemática que hoy tenemos, que es muy complicada, sí. A veces no hay dinero en los estados, eso también lo entendemos. Pero hay muchas maneras como pudiéramos generar una condición que le pudiera dar a mucha gente por la posibilidad de adquirir una vivienda económica. Y económica te hablo de 380,000 pesos, Claro. que es la más económica, pero no las tenemos. Entonces tenemos que buscar el cómo sí lo podemos hacer. Y esa es la parte que nosotros, el sector trabajadores, pues vamos a tratar de seguir impulsando y colaborando directamente con el instituto, como siempre lo hemos sido. Tenemos que estar al pendiente de que pues esta institución dure, se mantenga fuerte y por sobre todas las cosas, pues que vaya creciendo, ¿no? En productos, en soluciones, que sea una opción real para los trabajadores. Perfecto. Conclusiones, Sergio. A mí me parece muy coincidente, afortunadamente, las visiones que plantea tanto el director del IBEM como el compañero Jorge, que representa la CTM, que además son uno de los dos son forman parte del Consejo Consultivo Regional del Instituto, están presentes en nuestras reuniones en donde estamos dando informes de los avances y también donde tenemos una agenda estratégica. Y en esa agenda estratégica estamos permanentemente poniendo nuevos temas que nos permitirán ayudar más a la gente. Uno de los temas de nuestra agenda estratégica es alianza con el gobierno estatal y alianza con los gobiernos municipales para aportación de suelo para la gente. Nosotros tenemos mucho empeño en seguir dando oportunidades nuevas, diferentes, a que la gente solucione como mejor considere estos temas de vivienda. No es solamente comprar vivienda nueva o usada, es hacer muchas más cosas. Vivienda progresiva, vivienda autoproducida. Vivienda autoproducida es donde seguramente vivimos la mayoría de nosotros. La autoproducida ocupó la asistencia de un arquitecto, de un constructor, de unos albañiles que tú contrataste, que tú les dijiste cómo la querías, según tu cosmovisión. Sí, ¿no? claro. Esa es la vivienda autoproducida. Y esa es un buen camino también para seguir ahorita ocupando nuestras ciudades, nuestros suelos, densificándolas más. Con el Implan de Morelia estamos trabajando de manera muy estrecha, con el Implan de Uruapan. Hemos estado hablando con diferentes gobiernos locales y esperamos tener, digamos, buenos resultados. Tenemos un producto que les doy
me permito darles la primicia, incluso aprovechando, dirigiéndome hacia el señor gobernador a través de ti, Roberto, es que efectivamente ya nosotros también tenemos el programa piloto de créditos para policías. Ya se implementó en Yucatán, ya está en función, y ya ahorita nada más estamos esperando que el gobierno del estado podamos tener una reunión para platicar de ello. Ya están muy marcadas las reglas del juego, se puede detonar de manera muy próxima. Incluso ya hemos tenido diálogo con las autoridades de los penales y pues en espera de que podamos cristalizar aquí en Michoacán como uno de los primeros estados que entren a este programa de créditos para policías. Conclusiones, Roberto. No, bueno, pues yo también resalto la coincidencia que se tiene en esta mesa y extiendo la mano al dirigente de la CTM para que busquemos en conjunto. Creo que el recurso financiero existe en el Infonavit y podamos ponernos de acuerdo en lo inmediato. El año 2023, ya lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, es un año crucial para tener las mejores decisiones y en materia de vivienda también lo quiere hacer. Yo creo que vamos a tener noticias muy pronto, este próximo mes, donde podamos ahí sentarnos, platicar estos temas que señala Sergio, pero siempre en conjunto con los trabajadores, con la gente que menos tiene. Yo insisto en que el Instituto de Vivienda es el último eslabón en la cadena del otorgamiento de un hogar, de un techo. Y queremos, cuidando todas las formalidades, pues tratar de darles esa oportunidad. Luego, este grupo, estas familias que son las más vulnerables, al final de cuentas se quedan o quieren tener como este último esfuerzo en la vida de tener su patrimonio familiar, de dejarle algo a sus hijos. De verdad es un tema social, humanitario, que yo resalto y que en el IBEM queremos impulsar de manera decidida. Pronto vamos a tener noticias y, insisto, extiendo la mano, Jorge, para que en conjunto en estas mesas de trabajo que hemos tenido con Sergio podamos cristalizar ya un proyecto que vaya a detonar vivienda para la gente que más lo necesita. Claro, que al final de cuentas es lo que nos atañe a todos en esta mesa, a todos en sus instituciones, y bien lo decía Sergio, a todos los mexicanos. Independientemente de donde sea que nos desempeñemos, es una labor que como sociedad, como pueblo, creo que tenemos que ir todos de la mano, porque efectivamente no todos tenemos el privilegio de ir a una universidad, de poder conseguir un empleo, de tener un techo, aunque sea rentado. Aquí hablábamos del tema del acceso a la vivienda, pero bueno, hay gente que ni siquiera puede rentar, pues, ¿no? Y entonces creo que es lo que nos debe de preocupar. Y bueno, yo celebro que en muy pocas mesas llega a pasar esto, tanta coincidencia y que incluso salgan posibles acuerdos, ¿no? Futuros. Y eso, bueno, yo lo celebro bastante. Creo que fue un acierto de la producción proponernos este tema y escoger los panelistas. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. No, a ti, muchas gracias, Benja, como siempre un placer, legado, un gusto, director, y pues a toda la gente, ¿no? Que nos hace el favor de seguir este programa que realmente tiene mucho contenido. Sí, no, muchas gracias por haber venido, Jorge. Gracias, Sergio, por abrir las puertas del instituto y pues por tu participación. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Benjamín. Siempre que hay oportunidad de hablar este tema que tanto en lo personal me apasiona, pues cuenta con nuestra participación y en fin, todas las fuerzas de la institución para seguir trabajando por los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Y Roberto, muchas gracias también por haber aceptado estar aquí con nosotros y por todo lo que compartiste. Pronto iremos a darnos una vuelta por allá. Muchas gracias, Benjamín. Un saludo a los televidentes y excelente el formato de tu programa, Peras y Manzanas. Ojalá que haya quedado claro. Sí, claro. Peras y manzanas que tratamos de explicar lo que acá hacemos. Claro que sí, justamente de ahí el nombre, ¿no? Intentamos, y espero que lo hayamos logrado, con peras y con manzanas, exponer el tema del derecho a la vivienda, el rezago y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede plantear y bueno, propuestas, posibles acuerdos de cómo salir adelante, porque efectivamente lo decíamos, es un derecho y tenemos que ocuparnos, así como de muchos otros derechos,
tenemos que ocuparnos de garantizarlo. Gracias por habernos visto. Nos vemos la siguiente semana. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó